Vamos a ver. Generalmente, ahí está. Ok. Hola. Hola, niño, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, feliz de estar contigo como siempre. Yo también, yo también. Ay, qué gusto. Hace rato que no hacíamos un vivo en Instagram. Sí, sí, y la verdad es que la idea de este salió hace como un mes y de esos lives que dices, me tengo que preparar y estuve pensando mucho durante todas las vacaciones y saqué muchas reflexiones y la verdad estaba como, estoy nervioso, estoy como emocionado porque es un tema que la verdad nunca lo he hablado tal, así en público, pero contigo me da muchas ganas de compartir a ver qué sale. Me encanta, me encanta. Y me acuerdo que estábamos platicando en una llamada tú y yo en Zoom y toda esa conversación que tuvimos dijimos, pues es que esto debería ser un vivo para que la gente escuche qué es con lo que estamos lidiando, ¿no? Detrás de las cámaras. Entonces creo que de ahí decidimos hacer este vivo para realmente compartir con quien sea que esté aquí y gracias a todos los que se conectaron hoy. Y pusimos este tema, ¿no? De hablar o callar, porque es un tema muy relevante el día de hoy en toda esta realidad que estamos viviendo a nivel global, que aparentemente lo que predomina es un tema de salud, pero es algo mucho más grande que eso. Entonces, por eso le pusimos de título Hablar o callar. Y bueno, pues yo también estoy muy feliz de tener este espacio, esta ahorita contigo. Buenos días por allá. Buenas noches por allá. Gracias. Entonces, ¿por dónde empezamos? Me gustaría, si me permites, primero, me gusta mucho cuando haces una respiración así para centrarnos en el momento, de 30 segundos para centrarnos aquí y conectar. Y después, si puedes, empezarnos a platicar un poquito cuál ha sido tu viaje respecto de darte cuenta de todas estas fuerzas sistémicas y cómo tú has vivido y hablado al respecto y cómo te has sentido también. Mm. Ah, me parece maravilloso. Y creo que invitamos a todos los demás a tomarse esta pequeñita pausa de 30 segundos, con los ojos cerrados o abiertos, como ustedes quieran, simplemente sintiendo su cuerpo por un momento, porque nuestro cuerpo está aquí y ahora. Nuestro cuerpo está en el presente. Y date chance de sentir conscientemente por lo menos unas 3 respiraciones. Ok, muy bien. Entonces, empecemos bueno, gracias por esta invitación tuya a que yo comience compartiendo de esto, porque ha sido, yo comparto sinceramente, tengo una cierta facilidad en compartir públicamente. ¿Sí? Llevo muchos años impartiendo talleres presenciales, talleres en línea, conferencias a 10, 20 personas, cientos de personas, por mucho tiempo. Entonces tengo una capacidad de poder hacer esto y expresar mi verdad. Expresar mi verdad en el momento, expresar mi realidad emocional, mi verdad en relación a mi trabajo, a mi vida personal, a mis procesos emocionales de salud, etc. Ahora, lo que empezó a darse, a suceder en los últimos 21 meses de esta realidad que estamos viviendo, fue algo muy particular. ¿En qué sentido? No en el sentido de que algo nuevo comenzó a suceder, digamos en los medios de comunicación, sino en cómo empezó a suceder. Porque empezamos a todo mundo simultáneamente a escuchar una narrativa global, única,
con una sola perspectiva que predominaba todos los medios de comunicación. E inmediatamente fue una narrativa que a mí personalmente me generó muchísima fricción, porque no hacía desde un inicio sentido en lo absoluto. Obviamente esta narrativa estaba enfocada en este nuevo bicho que supuestamente salió y estaba infectando a todo el mundo y era un desastre. Repleto de miedo, de control, de medidas extremas para toda la población mundial. Y todo era insensato desde mi experiencia como médico, desde mi experiencia con todo el trabajo que llevo de 20 años en el campo de la salud, con medicina convencional, con medicina alternativa, con terapia emocional, con nutrición, estilo de vida, etc. Entonces, no cuadraba nada. Sin embargo, tuve que, de alguna forma, aguantarme todo esto y ver qué me generaba esto en mí. Porque me empezó a generar una como lucha interna muy, muy interesante. Y más aún, te digo por qué. Porque cuando fue el primer encierro, yo estaba en Brasil, en un centro de meditación, donde nos quedamos literalmente encerrados, 35 personas, en 4 paredes, en un lugar grande en la naturaleza, pero bardeado, por 3 meses. 35 adultos y 3 niños. Y yo era el médico del lugar, pero los dueños del lugar fueron totalmente con esta retórica y con esta narrativa, al 100% convencional. Entonces quisieron que se implemente en este lugar tal cual todo lo que se estaba diciendo y haciendo en los medios de comunicación y los gobiernos y el sistema de salud. Entonces yo me tuve que, digamos que mi ego y toda mi verdad la tuve que poner a un lado y me tuve que adaptar y caminar este caminito que nos trazaron y seguir todos estos protocolos e implementar estos protocolos para este lugar donde estábamos viviendo al 100%. Yo sabiendo conscientemente que todo era insensato y que no hacía sentido, o sea, que no tenía sentido. Pero fue muy interesante esa experiencia para mí. Internamente me generaba mucho conflicto, así como si algo me estuviera exprimiendo algo internamente. Pero otra parte, gracias al conocimiento que tengo en las 5 leyes biológicas y estos principios que son los principios más esenciales que producen desequilibrios psicológicos y físicos, por lo tanto enfermedades, conociendo estos principios, tuve la claridad suficiente para poner como prioridad la tranquilidad y la sensación o el sentimiento de seguridad de todos los que estábamos ahí. Esa fue la prioridad número 1. Y yo, mis ideales y mi perspectiva lo puse a un lado. Y fue hermosa la experiencia que tuvimos por 3 meses viviendo juntos todos en medio de esta locura del planeta y todo fluyó perfectamente. Pero una vez que salí de ahí dije, ok, ya, ahora sí estoy yo solo, necesito hablar, no puedo callar más esta verdad que no tengo duda de ello. Lo que yo llevo hablando en los medios de comunicación, especialmente en redes sociales, los últimos 21 meses, invito a todos a ver todos los videos que tengo en Facebook y en Instagram. Y todo lo que yo menciono ahí, no me retracto de nada. De hecho, desde abril del 2020 yo venía diciendo qué es lo que va a pasar y van a venir estas inyecciones obligatorias y este es el objetivo total. Desde un inicio estaba pintado todo el panorama. Desde un inicio era muy claro que las intenciones de todas estas nuevas mandatos y restricciones y nuevas leyes y todo esto, desde un inicio era muy claro que el objetivo no era mantener a la población saludable, en armonía y en bienestar. Eso para mí era súper claro desde un inicio. Y lo sigue siendo. Porque si fuera así, se hubiera hablado de muchos otros temas que son mucho más importantes para mantener a la población sana, fuerte, con un sistema inmune equilibrado, bien nutridos, con un estilo de vida saludable, expuestos al sol para obtener la vitamina D, que es uno de los principales factores que se han dado cuenta que es, cuando hay deficiencia, es uno de los principales predisponentes para este bicho o esta infección. Entonces, y la ciencia lo sabe y los médicos lo saben desde un inicio.
pero nada de esto se habló. Entonces era obvio desde un inicio que la intención no era generar salud. Entonces me puse ya yo a salir a la luz mucho más claramente con mi visión, con mi verdad en los medios de comunicación, pero me empecé a enfrentar a la nueva realidad de los medios de comunicación, especialmente en los medios en los social media, donde empezó una censura que yo considero que es la censura de la libertad de expresión más severa que ha habido en la historia. Censura en donde personajes, justamente hoy en la mañana estaba escuchando a Robert Malone, el creador de esta tecnología, de estas nuevas inyecciones, cómo ha sido censurado y rechazado y maldecido por todos lados como nunca, siendo el pionero de toda esta tecnología que se está implementando en todo el mundo, simplemente porque está hablando de los efectos colaterales y de cómo no está siendo utilizado de una forma adecuada, con consentimiento informado, ni nada de cómo debería de ser éticamente, moralmente y respetando todas las leyes y toda la ética médica con la cual fuimos formados los médicos. Están destrozando todo esto. Y es impresionante ver cómo la confianza y la credibilidad del sistema médico se está yendo a la basura por completo. Entonces, ya ahorita estamos mucho más tiempo adelante. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque cuando empecé yo a hablar, y por eso los que estén escuchando ahorita se van a dar cuenta el tipo de lenguaje que utilizo. Estoy evitando decir ciertas palabras porque sé que si digo estas palabras nos van a cortar el vivo ahorita o van a bloquear el video después. Entonces es este tema de la censura que está tan fuerte hoy en día. Entonces es increíble porque he tenido que encontrar una nueva manera de cómo expresar esta verdad, mi verdad, basada en mi experiencia, en mis estudios, en mi exploración, con mi salud, con todos mis pacientes por 20 años, con toda la investigación que he hecho de muchas diferentes corrientes de sanación, y al mismo tiempo encontrar una forma de comunicarlo en la cual no sea yo censurado y bloqueado, y número 2, en la cual no quiero desacreditar, criticar, insultar a nadie. ¿Por qué? Porque los demás médicos o profesionales de la salud que están yendo completamente por el camino convencional, digamos, por lo que los medios de comunicación convencional están comunicando, lo hacen también con todas las mejores intenciones. Nadie lo está haciendo por la maldad. Entonces, por eso yo no tengo que criticar a nadie. Yo sé que cada quien habla desde los cimientos que tienen y desde su verdad, desde la capacidad que tienen de ver, vivir y comunicar la verdad o su verdad. Entonces, está bien, es respetar eso. Pero yo trato de comunicar lo más posible mi verdad en este tema que estamos viviendo hoy en día, a nivel global. ¿Cómo ha sido para ti? Y no sé si a veces sientes que el enojo, el coraje, lo que para uno es obvio y para el sistema no es obvio, tienes ganas de gritar, a veces de zarandear, y también a veces de gritar cuando te están censurando, déjenme hablar y escuchen. ¿Cómo sientes tú que no me gusta usar esa palabra de radicalizar, pero que también tu tono, a veces también, no sé si has sentido que has pasado cierta barrera en el que no te sientes cómodo, o más bien, a lo mejor cuando lo hablas en público no hay ningún problema, pero a lo mejor cuando tú estás solo en tu casa, no sé con qué sensación te quedes. Este es muy particular, muy peculiar porque hay momentos en donde sí quisiera yo agarrar así la cámara y decir ¡despierten! O sea, gritar pero eso viene desde una sensación de impotencia, casi siempre. Lo que a mí más me ha sacudido es esta sensación de impotencia, de querer comunicar esto y que la gente se dé cuenta de esta realidad, de lo que es mi realidad, ¿no? Y esa impotencia muchas veces quiere salir con enojo, con frustración, con ese impulso como agresivo, hasta casi agresivo, y a veces viene con un colapso, o sea, se tiende a ir hacia un lado, hacia el otro.
Entonces, algo de lo que siento que tengo algo de capacidad es esta capacidad de poder observarme y estar con estos procesos emocionales que me detona esta realidad, permitirme expresarlos. Yo hago mis técnicas, mis meditaciones, mis metodologías para lidiar con estos movimientos emocionales hasta encontrar un punto al más centrado posible en donde pueda yo comunicar eso que quiero comunicar, sin esa carga emocional. Aún así, hay veces que hago videos que se siente que tienen una carga emocional, pero bueno, pues soy un ser humano como todos, ¿no? Todos tenemos estas emociones y no tengo nada que esconder. Si ven algunos de mis posteos que hice hace poco, donde hice una advertencia de todo este nuevo orden que está sucediendo, estaba yo cargado y estaba en esa sensación de frustración. Y hay muchos otros momentos en donde fluyo con una ligereza y con una soltura. ¿A qué me refiero con esto? Con una aceptación de esta realidad, en el sentido en que no tengo ningún control yo. Puede, inclusive que yo tenga toda la verdad y que sepa exactamente qué es lo que están haciendo con estas partículas virales y con estas inyecciones y qué están haciendo a nivel sociopolítico, económico. Si yo lo supiera todo, aún así puede que no puedo hacer nada. Y cuando puedo entrar en este espacio de aceptación de que simplemente soy parte de este juego cósmico que nos toca vivir en este momento, puedo compartir aún esta realidad y esta ironía con alegría. Entonces también me lo permito, ¿no? Y bueno, pues también eso es parte de ser humano, ¿no? De ir fluyendo por todas estas capacidades de experimentar y vivenciar estos puntos del viaje, ¿no? Y digo, para mí es fuerte porque es justamente el centro de mi profesión, ¿no? Es justamente a lo que me dedico yo en mi vida. Entonces, por eso a mí me sacude tanto. Me encanta y te agradezco que lo compartas porque yo creo que todos nosotros en todo momento con esta cantidad de información y viviendo montañas rusas emocionales, siempre estamos no solo en esa impotencia, sino también en esa ambivalencia. O sea, tampoco sabemos con tanta información a quién le crees, a quién no le crees, si tienes que Sí, conciliar, si tienes que confrontar. sí, Nos queda muy claro a todos, creo, cada vez más que vivimos en una época, yo pediría que, o sea, hay una gran fuerza sistémica por los gobiernos, por las empresas, las grandes corporaciones, que claro, la mayor homogenización de sus clientes y de todo eso lo hace pues que funcione el sistema, ¿no? Y te das cuenta que eso tiene repercusiones a nivel farmacéutico, la comida que estamos comiendo, las ideas que están circulando, y más cuando estas corporaciones también controlan los medios y las palabras que pueden o no decirse dentro de esos medios. Entonces, la parte material y la parte cultural o, digamos, inmaterial ideológica también está, digamos, obedeciendo ciertos intereses, que esa palabra también ya tiene un toque de demonizar. Y eso es a lo que quiero llegar, que si bien esa sí es una realidad, que nadie la podría decir, o sea, mismo las empresas saben todo el poder que tienen, aunque tengan banderas de libertad de expresión y todo, que también lo permiten, porque estamos trabajando y hablando gracias a ellos ahorita. También nosotros no podemos, yo me di cuenta que esto lo hice en mi primer libro, o sea, mi primer libro era una mentada de madre a las grandes corporaciones que hacían esto y que los escándalos y que nadie se daba cuenta y que todo lo ganaban legalmente, ¿no? Pero ahí estaba ese tono de, ya, cambien al director de la empresa, cambien al gobernante y ahí está el tema. Y entonces te das cuenta que es muy fácil caer en esa retórica, que vas a encontrar a muchos followers en esa retórica, mucha gente va a levantar el brazo contigo, porque vende mucho más una confrontación donde tú escoges un bando que un lugar donde dices, yo soy las dos cosas. Y entonces, yo creo que nosotros que nos atrevemos a darnos cuenta de esto y a vivir con estas emociones y estamos presentes ante esas emociones, también tenemos esa, no voy a decir responsabilidad, diría esa oportunidad y privilegio de hablar con otros vocabularios, buscar esa conciliación a través de la lógica, pero también a través del arte, de la ciencia, de la risa,
y de otros mecanismos en los que no nada más los argumentos o el que tiene el palo más fuerte va a ganar. Y eso es algo que me interesa mucho hablar contigo porque yo siempre que te escucho percibo esas fuerzas, no sé si son 2 o son 100, pero siempre ese juego de fuerzas. Y sé que es una situación cómoda e incómoda al mismo tiempo, esperanzadora y fatalista al mismo tiempo. Y creo que en vez de tratar de salir de ella, hay que meternos más de lleno a esa sensación porque es lo que nos hace humanos y que como colectivo siempre vamos a estar viviendo en un sinfín de verdades, de argumentos, de idiomas, de intereses. Y de alguna manera tenemos que hacer que el líquido intracelular que nos conecta pueda hacer espacio para todas estas cosas. Me encanta que acabas de expresar esto, porque ese juego que dices es algo que yo he estado justamente, he sido como muy jalado, muy atraído hacia irme hacia ese juego de polaridad, ¿no? Hacia tomar un bando y pelear, luchar, criticar, notar todos los puntos erróneos del otro lado. Y te aseguro que si me pondría simplemente a hablar así, mi popularidad, mis seguidores se irían al cielo. Y es lo que muchos de mis colegas y gente que yo sigo en las redes, es lo que se dedican. Se dedican a hacerlo, a estar bateando y golpeando todo el tiempo por todos los ángulos al otro contrincante. Y la gente le encanta escuchar eso. ¿Por qué? Porque es una forma de catarsis. Y es una forma de catarsis para todas las demás personas que no están hablándolo, que no están verbalizándolo o que no lo pueden hacer por falta de estudios, investigación o lo que necesiten hacerlo, o los medios, sea lo que sea. Encuentran esta vía para hacer su propia catarsis. Y está bien, no lo estoy criticando, no estoy juzgándolo ahorita, simplemente estoy describiendo lo que sucede ahí. Entonces, mucha gente tiene esta necesidad de expresar esta frustración, esta impotencia de la cual yo acabo de hablar ahora, y otras personas le dan voz a esto. Y está perfectamente bien, ¿ok? Sin embargo, yo no escojo ese camino. ¿Por qué? Porque es la mitad del pastel nada más. Ahora, yo, por ejemplo, soy médico. Yo me entrené como médico. Y al principio de mi práctica médica, yo recetaba medicamentos para todo, y antibióticos, y antivirales, y antianalgésicos, y cortisona, y lo que tú quieras, inmunosupresores, ¿sí? Y no me enfocaba en lo absoluto en la alimentación, y los que me venían a hablar de energía, y de desintoxicación, y de Reiki, y de otras cosas, yo decía, son puras fumadas, está nomás, es pura, todo es psicológico. Yo en ese momento de mi proceso de crecimiento y aprendizaje tenía un cierto marco donde estaba contenido mi conocimiento y mi experiencia y no podía haber más de eso. Entonces, pero poco a poco he ido expandiendo esos límites, esas fronteras y ahora puedo ver y comprender y experimentar mucho más. Entonces, entiendo cuando otra persona está hablando desde ese marco. ¿Sí? Porque esa es su realidad. Entonces, si yo empiezo a luchar con esa persona, de alguna forma estoy luchando contra mí mismo también. Y creo que la actitud que más pudiera ayudarnos hoy en día es empezar a encontrar maneras, y creo que hay muchas personas el día de hoy que están poniendo todo su corazón, y al decirlo, creo que ese es un elemento clave para unificar, para romper estas fronteras, estos límites entre ambos bandos. ¿Por qué? Porque si yo me permito entrar si yo inclusive estoy de un lado del bando y me permito conectar con mi corazón y sentir mi vulnerabilidad, mi inseguridad, mi frustración, mi impotencia, puedo percibir la del otro también. Y si el otro se permite conectar con su corazón, vamos a poder entablar ese punto de conexión y comienza una nueva vía de comunicación en donde no hay alguien
correcto e incorrecto, el bien y el mal, sino existen dos diferentes visiones, dos diferentes experiencias, dos perspectivas que pudieran ser complementarias. Entonces, si empezamos a encontrar otras maneras de comunicarnos, comunicación no violenta, todas las diferentes metodologías y técnicas que hay para hablar y conectar y entrar desde el espacio del corazón y desde el cerebro del corazón. Hay muchas técnicas de comunicación consciente que también las hacemos en mis formaciones. Para empezar a entablar este tipo de conexión es donde toda esta frustración, rabia, lucha que llevamos cuánto tiempo ya, empieza esa flama, ese fuego empieza a desvanecerse, ¿sí? Porque ya no le echamos gasolina. Entonces, creo que por ahí es donde yo también es lo que he estado tratando de hacer en todo lo que comunico. Trato de hacerlo de lo más conectado que puedo en el corazón, lo más sincero y siendo honesto conmigo mismo, expresando mi propia vulnerabilidad e inseguridad. ¿Sí? Me encanta. Entonces, sí, Mira, yo, mi manera de pensar cada vez se ha vuelto una manera de pensar más compleja, ¿no? Y definiendo compleja en términos de cómo interconectas las ideas, interconectas las cosas, ¿no? Y cómo las explicaciones simples se sienten muy bien, funcionan, nos encanta reducir todo, pero nada en la vida puede ser así. Hasta este mismo statement que te estoy diciendo, nada en la vida ya es un tipo de reduccionismo, es un tipo de totalitarismo también. Entonces, yo creo que la complejidad es difícil y también nos incomoda demasiado y creo que estamos cada vez entrando en un mundo donde ya no podemos simplificar las cosas y pensar que podemos escapar de la complejidad con los mecanismos de siempre, culpando a buenos y malos, tú eres válido, tú no eres válido, tú sabes, tú no sabes, tú eres inteligente, tú eres tonto, o sea, ese tipo de cosas. Así como tampoco podemos reducirlo todo a una prueba de ciencia, porque también la ciencia se mueve hacia mil direcciones y puedes encontrar 200 papers que te prueban una cosa y 200 que te prueban otra cosa. Entonces también esos lenguajes, al principio cuando tú estás partiendo del mundo de la ciencia, dices, no, no, ¿cómo el mundo lo va a resolver algo que sea un pensamiento no científico? Y cada vez me doy cuenta que el pensamiento científico tiene muchísimo poder, somos producto de la ciencia y la tecnología, y al mismo tiempo también ha generado los problemas y contradicciones que estamos viviendo hoy en día, que no son cosa menor. Eh, no son cosa menor y no lo tenemos que decir, ¿no? Entonces, hay esta parte de la experiencia, como tú lo llamas, de estar presente en tus emociones, tu vulnerabilidad, el milagro que es vivir, el amor que todos hemos sentido, si no, no estaríamos vivos. Y de alguna manera entretejer toda esa complejidad de interconexión a nivel ideas, procesos, sistemas, lenguajes, con esta pertenencia a este mundo, con esta aceptación de que este es el mundo que me tocó vivir, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, que el cáncer o la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, la mayoría son enfermedades hechas por el hombre, o sea, por los sistemas, las maneras de consumir, de comprar, de comer, etcétera. Y puedes decir, no, es que el hombre es bueno, el hombre es malo y lo que sea, y al final de cuentas es, bueno, pues es la humanidad y el momento que me tocó a mí crecer y me adueño de esto. Y creo que eso es algo bien bonito, porque entonces, por alguna razón que todavía no termino de descifrar, te hace sentirte chico y grande a la vez. Te hace sentirte, yo soy también ese sistema y no el sistema está encima de mí nada más. Y entonces, esa retórica de separación, esa idea de que tenemos que hacer guerra, se empieza como a diluir. Y entonces es muy bonito porque tú ya lo dijiste. Yo sé que si aviento para allá, me estoy aventando también para mí. Así como cuando nos pasa con la naturaleza, si tú cortas un árbol, pues ese árbol también es una parte tuya. Entonces hay esta parte de unificación de polaridades y de lenguajes, ¿no? Entonces, gracias por traerlo a la mesa y me gusta mucho esta idea de la empatía y lo hablamos cuando planeábamos este live, ¿no? Decía, si yo estuviera en la totalidad de tu mundo, tal vez yo hubiera hecho lo mismo. Y esa es la esencia del perdón, ¿no? Si yo crecería con las mismas cosas que tal persona que no me cae bien y tuvo los mismos aprendizajes y los mismos traumas y los mismos lenguajes, yo chance hubiera hecho lo mismo. Y por otro lado, si yo
si yo estuviera en la totalidad de tu mundo y tú dices, hubiera hecho algo diferente, esa es la semilla del juicio, ¿no? Entonces, esta es la máxima que siempre hemos sabido, nos las enseñan desde que tenemos 3 años, ponte en los zapatos de alguien más. Y creo que esa es la gran promesa del pensamiento complejo, cuando no lo haces nada más en términos intelectuales, sino también en términos emocionales, en la medida de lo mejor posible que puedes, porque nunca puedes sentir como alguien se siente, aunque más quieras. Sí, me encanta cómo lo pones ahora. Y hay una parte, ahorita que estabas hablando, que me he encontrado en ciertos momentos cuando estoy compartiendo con alguien, con algún amigo, con algún colega, así como estamos haciendo tú y yo ahora, en donde literalmente caemos en ese momento de esto es lo que nos está tocando vivir. Por algo llegamos en este momento de la historia y lo podemos ver desde muchos ángulos. Podemos verlo como si fuera una tragedia. ¿Por qué me está tocando vivir esta locura del planeta histórico que ya estamos perdiendo todas nuestras libertades y todo el mundo y se van a morir y la despoblación mundial y bla, bla, bla? Lo podemos ver, percibir, interpretar desde este punto de vista. O podemos escoger también otro abordaje en el cual, wow, qué momento de la historia me tocó vivir. O sea, nunca en la historia ha habido una situación tan compleja, tan irracional, pero racional, con tanta información y con tanta desinformación, con tanta pasión y tanta desconexión emocional, con tanta conciencia, apertura de conciencia que está viendo, que es impresionante la cantidad de apertura de conciencia y de conciencia elevada que está surgiendo por todos lados, y la cantidad de inconsciencia que hay, la cantidad de luz y oscuridad. Nunca había vivido tanto de esto en la historia de la humanidad. Entonces lo podemos ver como, wow, qué increíble oportunidad vivir esto, que nos toca vivir esto. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Aquí está en cada quien lo que vamos a hacer, y yo lo tomo como una aventura impresionante en la cual no tengo idea dónde voy a estar mañana. Literalmente, dónde voy a estar en el mundo, con quién voy a estar, en qué situación, qué voy a poder expresar, si voy a poder comunicarme con alguien a través de medios electrónicos o no, si voy a poder utilizar dinero en efectivo o no, si voy a tener que estar hablando así o voy a poder tener mi cara descubierta, si voy a poder regresar a mi país de origen o no, si me van a obligar a o si vamos también a empezar a crear una nueva comunidad y nuevas redes interconectadas de lo que estamos ya haciendo muchos de nosotros, de una forma tan mágica y tan creativa que no sabemos todavía hacia dónde va. Y eso es lo que me encanta de todo lo que he compartido contigo, de lo que hemos estado haciendo, de esta co-creación, de este nuevo paradigma de salud humano planetario, que ya lo empezamos a hacer hace meses, ¿no? Ese curso que dimos juntos y lo que tenemos planeado ahorita, el retiro que tenemos planeado ahorita en febrero, exclusivamente para profesionales de la salud, que muchos de nosotros estamos en todo este dilema y en soledad como individuos es muy difícil. Pero cuando nos juntamos con todas estas dificultades que estamos transitando, estos signos de interrogación, estas incoherencias y esta necesidad de sentirnos comprendidos, acompañados, empezamos a co-crear algo maravilloso. Entonces, lo podemos tomar con esta emoción y esta excitación de no tengo idea hacia dónde vamos, pero es algo maravilloso sea a donde lleguemos, ¿no? Y por eso me encanta tomarme este tiempo contigo, porque sé que estamos en esta sintonía y que estamos con este drive, con esta inercia y esta actitud. Y me encanta que la gente pues también nos escucha en esto, ¿no? Sí. Y sabes que, mira, tú me escuchas y yo te escucho, y aquí lo que estamos haciendo, yo no estoy sacando mis enciclopedias y te estoy diciendo, esto está probado así. O sea, lo que estamos haciendo es compartir nuestra historia y compartir cómo lo estoy viviendo y compartir si ahorita estoy de viaje y no sé si me van a aceptar en el siguiente país, ¿no? Y creo que eso es algo que nos conecta a un nivel muy profundo, o sea, ese poder de la historia, porque la prosa argumentativa
va a generar una resistencia siempre, ¿no? Yo tengo otros argumentos, yo tengo otras pruebas, yo tengo otros datos, etcétera. Pero la historia personal, y puede ser una historia de ficción también, que también la ficción a veces es más real que la realidad. No, tú puedes argumentar de la interpretación de una historia, pero no puedes argumentar en contra de la historia en sí misma. Y entonces la historia tiene ese poder de conectar, tienen ese poder mira, y a lo mejor es una realización de que esa persona es una persona, independientemente de cuáles son sus opiniones o sus lenguajes que está utilizando para decir algo. Y yo siento que a veces me gustaría que la gente de cualquier lugar que nos quiere convencer de algo, nos cuente su historia, nos cuente por qué llegó a pensar así, y no Es, nada más cuántos libros leyó, sino cuéntame tu historia, cuáles son tus miedos, qué te decía tu papá de chiquito, cuál fue tu trauma en la escuela, porque de esos lugares es donde decimos, a lo mejor no tengo, igual sigo en contradicción contigo intelectual, pero no puedo estar en contradicción contigo humanitaria. Y entonces atrevernos a decir estas historias sí requiere de mucha valentía y de mucha vulnerabilidad. Y también esa es una yo creo, de estas claves de estos nuevos paradigmas en los que legitimicemos las conversaciones vulnerables. Porque claro, ninguna institución mediática, gubernamental, corporativa, de marketing, nadie te va a hablar de una posición de vulnerabilidad, porque nadie quiere comprar vulnerabilidad. Quieres respuestas, quieres hechos, quieres cosas que puedas controlar. Pero nosotros en esta cultura de saber que esa seguridad es también ficticia, es una seguridad de alguien que pues tiene muchos músculos pero por dentro no tiene fuerza, y que en vez de exponer esa debilidad afuera, esa es otra forma de mostrar la propia, expongo la mía, ¿no? Y eso creo que es algo que ojalá nos atrevamos a que, si bien nunca vamos a terminar de convenciendo y llegar a la verdad verdadera, esa vulnerabilidad y esa búsqueda de transparencia, porque también somos intransparentes para nosotros mismos, es un viaje muy hermoso, muy conciliador, y me hace pensar que es una gran esperanza para vivir el diario, así como iba a decir afrontar los grandes retos, pero otra vez es esa retórica de guerra, sino de integrar estas situaciones en las que vivimos en presencia, en conciencia y con esperanza. Me encanta cómo lo manifiestas. Y eso justo, antes de que lo digas, estaba pensando en eso. Me encantaría escuchar la historia de las demás personas que tienen la perspectiva, por llamarle así, opuesta o del otro lado. Me encantaría escuchar de dónde vienen, ¿sí? O sea, qué es lo que los lleva a tener tal certeza de que eso es lo correcto, ¿no? ¿Desde dónde viene? ¿Qué es lo que los llevó a pararse en sus pies de esa forma? Me encantaría escuchar de dónde está hablando el jefe de la OMS. Me encantaría hablar desde dónde Fauci está, cuál es la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado él en su vida, en su adolescencia, en su infancia? ¿Qué lo llevó a ser médico? ¿Sí? O sea, yo he contado mi historia muchas veces en línea, he contado las cirugías que pasé y los traumas que viví, especialmente en unos puntos de mi infancia y adolescencia que casi terminan con mi vida, que la intensidad de esos eventos que viví fue tal que me llevaron al hospital. Y que sí, la medicina me salvó la vida, literalmente, gracias a la tecnología y a la cirugía, me salvó la vida. Por eso estoy agradecido eternamente a la medicina convencional alópata. Y al mismo tiempo hizo un pedazo del trabajo nada más. Yo de ahí, más adelante, ya cuando era más grande, sabía que había muchas cosas pendientes, muchas cosas que yo seguía cargando dentro de mí, rencores, frustraciones, dolores y duelos no completados, que eso me estaban haciendo ser reactivo en mi vida adulta, reactivo, impulsivo, etcétera, etcétera, de muchas formas, en mi forma de alimentarme, en mis hábitos, en cómo me trataba a mí mismo, cómo trataba a mis relaciones, a mis seres queridos, etcétera. Entonces, ahí es donde me eché el clavado a observarlo, a sentirlo, a recordarlo, a trabajarlo, a recibir apoyo para todo eso, para comprenderme mejor, para entender mi historia que me trajo hasta donde estoy y cómo puedo integrar también eso
Y dejar de culpar también a los perpetuadores de lo que yo sufrí en mi pasado, ¿no? Y eso me permite no estar el resto de mi vida en esta lucha contra el prójimo. Porque casi siempre cuando alguien vive en esta dualidad que hemos estado tratando de esclarecer desde el inicio de esta plática tú y yo, cuando tenemos esta actitud de yo soy el que estoy en lo correcto y tú estás en lo incorrecto y yo tengo que salir triunfante, es casi el 100% de los casos, es simplemente una reacción hacia algo inconcluso de algo de mi pasado. Alguna situación con mi papá, con mi mamá, con una otra persona de autoridad, alguna situación traumática que tuve en mi carrera de medicina, en mi formación como médico, en donde sea, que no lo he atendido, no lo he observado, no lo he expresado, no he hecho las paces con eso, con ello. No he liberado esa carga emotiva que se impregnó en mí en ese momento. Y por lo tanto solamente lo estoy proyectando y proyectando con alguien que encaja. Y entonces es interminable esa historia. Y ahí entra esa invitación que tú acabas de hacer de, ok, permitirnos entrar en la vulnerabilidad para realmente ver cuál es mi historia y ser sincero con ello y atenderla. Y solamente si soy sincero y la atiendo y le doy espacio y me respeto y entro en estos procesos de sanación conmigo mismo, entonces puedo tener esta apertura para poder escuchar al prójimo. Y esto es algo de lo que se ha perdido, es algo de lo más valioso que se ha perdido estos meses, por lo menos, la capacidad de escuchar la otra opinión. Y toda esta censura que está sucediendo es silenciar, callar a la otra opinión. Entonces hay solamente una retórica. Y ahí se pierde toda la capacidad de construir algo nuevo, consciente, incluyendo a ambas partes, y que es donde yo creo que tiene el mayor potencial. Claro. Por milenios, la especie humana ha dependido de las tribus, de dividirnos en pequeños grupos y en ver quién le gana a los demás, ¿no? Y yo creo que por primera vez en esta historia colectiva, seguir pensando que hay tribus, ya vimos lo que estamos haciendo. Debemos pensar en nosotros mismos como una sola tribu, un solo planeta, ¿no? Somos la tribu de los humanos y como tal, pues ya no es una tribu en absoluto, porque ya no hay contra quién. Esto es algo que es difícil de proponer porque mismo nuestros procesos cognitivos, nuestra manera de hablar, el mismo sistema por milenios nos lleva mostrando que pues siempre hay una pugna, una lucha, una separación y tú tienes que encontrarte o tienes que prevalecer. Entonces tenemos que encontrar otra forma de hacerlo aun cuando no hemos tenido ese entrenamiento, nunca hemos visto cómo se ve eso, nunca hemos visto un planeta unido, nunca hemos visto a veces un mismo país unido. Y entonces se requiere de mucho trabajo emocional e intelectual para que esas nuevas ideas, comunicaciones, lenguajes empiezan a emerger y empiecen a cambiar esa normalidad. Y eso es la naturaleza de los grandes cambios de paradigmas que son difíciles, siempre son crisis, o sea, se requiere también la muerte física y biológica de las personas y las generaciones para que la renovación suceda. Y a mí antes me daba miedo esto, decía, no, o sea, claro, ojalá yo con mi muerte pues ayude a cambiar el paradigma, ¿sabes? Yo tampoco tengo toda la respuesta. Mi muerte también le va a ayudar a cambiar paradigmas, no nada más mi vida. Y creo que eso es algo muy bonito porque otra vez te conecta con estas cosas tan grandes que somos en términos de tiempo, en términos de espacio, en términos de trascendencia, y que también nos quita esa autoimportancia que también nos encarcela. Me encanta lo que acabas de decir porque me acabas de recordar una experiencia de las más relevantes que he tenido en mi vida, que fue exactamente hace 10 años, casi 10 años, en el 2012, que fue literalmente la muerte de uno de mis maestros. Uno de mis más queridos y mayores maestros que he tenido en mi vida fue justamente en julio del 2012. Él fue el creador, el fundador del centro de meditación que acabo de dejar hace 2 días, donde estuve yo viviendo ahorita 11 meses,
uno de los lugares más hermosos en medio de la naturaleza, donde es una comunidad consciente de crecimiento espiritual, físico, emocional. Es un lugar impresionante, ¿no? Lo que fundó este hombre. Y fue mi maestro por muchos años, y yo lo seguía aquí y allá, y me volví muy, muy, muy cercano a él. Inclusive lo fui a visitar una vez, fui a México, estuve con él en México, pero estuve con él en India y en Grecia, etcétera, etcétera. Pero este lugar que él fundó, tan hermoso, este centro de meditación, que yo ya llevaba yendo como, no sé, 7 años, eh, él era digamos, la cabeza, el centro y el corazón de este lugar, de este organismo, de este centro de meditación. Y todos fluíamos en este organismo de alguna forma alrededor de él. Y era bellísimo. El día que él dejó el cuerpo, que yo estuve presente, de hecho yo le di resucitación cardiopulmonar para tratar de regresarlo y no pude hacerlo. Y fue una de las experiencias más marcantes de mi vida. Lo que sucedió desde ese momento en adelante fue impresionante porque se rompió todo, se rompió toda esa estructura. Y todos estuvimos por un periodo de tiempo en ese limbo, en ese espacio de un poco de sentirnos perdidos, de que ya no existe ese formato. ¡Bum! En un segundo se fue. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Todos estamos aquí por algo. Todos nos encontramos en este lugar por algo. De alguna forma tal vez por él, pero no nada más él, sino todo lo que se creó a raíz de él, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos estar aquí? Sí. Vamos a seguir adelante. ¿Cómo? Vamos a ver cómo. Entonces, desde el siguiente momento, el día siguiente, en la mañana, a las 7 de la mañana, estábamos guiando las meditaciones, los talleres, todo lo que estaba. Él tenía planeado dar un taller de 21 días de risa, lágrimas y silencio. Y me lo dieron a mí y a mi pareja. Pues órale, lo damos nosotros. Seguimos. Y desde ese momento en adelante, hasta hoy en día, que ya son casi 10 años, hemos continuado y reconstruido, o no reconstruido, sino embellecido y nutrido y enriquecido de nuevas formas, espontáneamente, en unidad, todos los que nos quedamos ahí. Y se ha formado una familia tan hermosa del corazón. Y es difícil explicar lo que ha sucedido y sigue sucediendo en ese lugar sin la presencia de él. Pero tuvimos que pasar por esa muerte para también empoderarnos y sentirme, hablo de mí mismo, sentirme, ok, ¿en dónde estoy parado yo aquí? Ya perdí este punto de referencia. Ahora yo sigo siendo parte de este colectivo, de este sistema. ¿Cómo quiero y hacia dónde quiero caminar y con quién? Y algunas personas sí se fueron, pero otros nos quedamos y hemos crecido impresionantemente desde ese momento. Y creo que estamos viviendo esto. Acabamos de tener una muerte global. Ya murió ese sistema. Ya murió ese formato en el cual todos vivíamos, todos en el planeta, hasta marzo del 2020. Y ya no vamos a regresar a esa normalidad. Eso ya no existe, eso es evidente, ¿no? Pero muchos estamos en esos dilemas, ¿no? De, ok, queremos seguir esa nueva normalidad que simplemente está siendo impuesta, o queremos co-crear algo desde un espacio que se siente más amoroso, más integral, ¿sí? Incluyéndonos a todos sin esta división, sin esta imposición absolutista, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde viene pues la voluntad de cada quien, ¿no? ¿Qué tanto queremos ponernos en el juego, ¿no? Y qué tanto quiero exponerme en mi vulnerabilidad y en donde exponer mi verdad, aún con la capacidad de ser criticado y insultado y bombardeado, que yo lo estoy diciendo todo el tiempo, a cada rato, ¿no? Pero bueno, es parte de... Ese miedo, esa muerte, ese limbo, es también una cuna de mucha expansión. Y es padre cuando estás agradecido también con los que siempre has llamado tus enemigos.
es un sentimiento contradictorio que decimos, ¿cómo puedo estar agradecido con alguien que genera mal o que no estoy de acuerdo? Y creo que este tipo de sensaciones complejas y difíciles de explicar, que a veces tampoco existen nombres para estas emociones, y se necesita nombrar este tipo de emociones nuevas que surgen en estas épocas, para darles un lugar, para darles un espacio, para legitimizarlas, ¿no? Como se ha legitimizado la palabra resiliencia, por ejemplo, que hace 3 años nadie la había escuchado, ¿no? Y entonces nos ayudan a meter lenguaje, pero independientemente del lenguaje, quedémonos en ese limbo, destruyámonos a cada momento, pongámonos en los zapatos de las demás personas y sintamos esa mala vibra que está él recibiendo de mí, o sea, de nosotros, ¿no? Y entonces esos limbos donde no hay ese ordenamiento, donde no hay ese reduccionismo, donde no hay esas respuestas, eh, hay una fuerza vital, que transforma, ¿no? Y eso es algo que nadie te lo puede negar, aunque seas el científico más ateo del mundo, eh, eh, nadie te puede negar ese tipo de fuerzas. Entonces, ahorita antes de ir cerrando, me gustaría compartirles un pequeño poema que encontré del monje budista Thich Nhat Hanh, que creo que es muy adecuado. Si me permites, lo voy a leer. Claro que sí. Dice: no digas que partiré mañana, porque todavía estoy llegando. Mira profundamente. Llego a cada instante para ser el brote de una rama de primavera, para ser un pequeño pájaro de alas aún frágiles, que aprende a cantar en su nuevo nido, para ser oruga en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa escondida en una roca. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y esperar, pues el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy el efímero insecto en metamorfosis sobre la superficie del río, y soy el pájaro que cuando llega la primavera llega a tiempo para devorar ese insecto. Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque, y soy la culebra que se acerca sigilosa para alimentarse de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, con piernas delgadas como cañas de bambú, y soy el comerciante de armas que vende armas mortales a Uganda. Soy la niña de 12 años refugiada en un pequeño bote que se arroja al mar tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata cuyo corazón es incapaz de amar. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que abre las flores de toda la tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan desbordante que llena todos los océanos. Llámame por mis verdaderos nombres, para poder oír al mismo tiempo mis llantos y mis risas, para poder ver mi dolor y mi alegría, que son la misma cosa. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para que pueda despertar y que quede abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión. Gracias, gracias por eso. Gracias. Ah, me encanta cómo la poesía dice tanto más. Ese poema se llama Llámame por mis verdaderos nombres. Y me encanta Mm, eso porque te habla en plural. Tengo varios nombres verdaderos. Soy sí, todos al mismo tiempo. sí. Mm, creo que es una hermosa forma de ir poco a poco cerrando con esto, porque no podemos embellecer nada más después de eso. Y me siento me siento muy presente, muy conectado y muy agradecido contigo y con todos los que han estado aquí con nosotros hoy, por tener esta capacidad, ¿no? En esto, aún en esta situación que estamos viviendo, tener la capacidad de esto que está sucediendo, este caos global, es lo que nos da el carbón para aprender esto que está surgiendo en este momento entre tú y yo. Y entre todos nosotros, porque gracias a todos los que estamos aquí, esto está sucediendo. Entonces es un gran regalo y, y esto me trae más emoción y más, sí, estoy como con mucha anticipación también del próximo evento que vamos a tener tú y yo, que es este retiro, Sanar para Sanar,
que es un retiro exclusivo para profesionales de la salud, que vale la pena esclarecer lo que es para cualquier persona, no importa cuál sea su especialidad terapéutica, nutrición, medicina, quiropraxia, no importa lo que sea, sin embargo que tenga una consulta constante, una práctica constante con pacientes. Cualquier persona que trabaje en el campo de la salud está bienvenido a este retiro que vamos a hacer, que va a ser una belleza, o sea, lo puedo sentir, va a ser una co-creación no solamente de nosotros dos y de Julio, que es el host del lugar, en un lugar paradisíaco en Acapulco, en México, sino con todos los que vengan. Todos vamos a ser partícipes de esta co-creación de este retiro, para co-crear este nuevo sistema interdisciplinario que ya lo estamos haciendo, pero ahora sí a nivel presencial, en un paraíso con diferentes formatos, ejercicios, meditaciones, dinámicas grupales que tenemos planeadas increíbles. Van a ser 2 días maravillosos. El 24 y 25 de febrero ¿es? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces ya estoy súper emocionado de eso. Yo muy emocionado, y también lo que hablamos hoy de las historias, o sea, va a ser una actividad que lo que vamos a hacer son tejer historias, ¿no? Y los profesionales de la salud, así como cualquier persona, estamos con temas de la relación con el dinero, la relación con la pareja, la relación con la misma profesión, con los demás colegas, y cómo no siempre podemos colaborar. A veces en desencanto de nuestra propia profesión, a veces con síndrome del impostor porque quieres crear una nueva manera de hacer salud y no te sientes listo, a veces incongruencias entre nuestro estilo de vida y aquel que recomendamos. Realmente van a ser todas estas cosas que suceden, que tú nos compartiste varias hoy de tu propio viaje como profesional de la salud, y que en sí mismas son sanadoras, son co-creadoras. Y me encanta porque aquí siempre hablamos de que sanar siempre es un acto de creación. Entonces, que yo sane, gracias a que estoy enfrente de ti, y que yo sane enfrente a ti, estamos creando algo nuevo. Sí. Entonces, los invitamos a todos. La información está en nuestras redes. Y yo también quiero agradecer a los que están aquí, porque la energía de las personas que están en este espacio se siente. Las palabras que nos llegan a nosotros son vehículos también para las palabras que están en sus corazones, en sus mentes. Y no me gusta hablar en plural, como si los puedo agrupar en algo. Y tú dijiste algo interesante, dijiste, aún con esta situación, miren lo que estamos sintiendo. Y me gusta pensar que en vez de decir aún, podemos decir gracias a esta situación, ¿no? Sí, gracias a. O eso, ajá. Entonces, gracias a esta situación, esto es lo que está sucediendo. Hace unos días me invitaron a una reunión de pacientes con cáncer. Y bueno, había pacientes que estaban ya en etapas muy terminales, en un Zoom. Y pues dices, aún con esa situación, yo quería como agradecer, y dije al revés, dije gracias a esta situación. O sea, estoy también agradeciendo ese sufrimiento y esa cosa que todos estamos viviendo. Y es algo, también una emoción que no estamos acostumbrados a pensar, que también hay agradecimiento en la pérdida y en el sufrimiento, porque tu sufrimiento también es el mío, y tu aprendizaje va a ser el mío, y tu legado va a ser el mío. Y yo agradecerte también estoy enalteciendo que no es una lucha contra la muerte, no es una lucha contra alargar la vida. No sé qué es, pero no es una lucha. Y entonces, pues gracias por permitir siempre estar reinventando nuestro lenguaje. Y digo, perdón el anuncio, pero bueno, también estoy muy orgulloso. Voy a lanzar mi libro en 10 días, el 17 de enero voy a lanzar mi segundo libro, que es El Espiral de la Abundancia. Y hablamos mucho de estos temas, y me encantaría invitarlos a la inauguración, que va a ser por Zoom, el 17 de octubre a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. ¿De octubre? Va a ser muy cortito, van a ser 45, perdón, de enero, en 10 días. No sé por qué, en fin, voy a ver qué significa el 17 de octubre. Pero el 17 de enero me encantaría invitarlos a compartir un viaje muy personal, que ahora se vuelve un viaje de co-creación colectiva, y que sin esperanzas, sin expectativas, lo único que quiero es pues seguir hablando y conversando, que al final de cuentas pues esa es la vida misma. Felicidades, y me urge ver tu libro. Wow. Y gracias a ti, gracias a todos.
nos vemos muy pronto en persona.